Sin más, doctor, sea tan amable de presentarse. Muchas gracias, doctor Cruz. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina y al doctor Miguel Cruz por la invitación a este simposio Genómica del microbioma en pacientes mexicanos. El título de la propuesta del trabajo que voy a presentar es Asociación entre microbiota intestinal con metilación del ADN en obesidad infantil. Yo me encuentro laborando en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas. Soy investigador en Ciencias Médicas y investigador nacional nivel 1. Bien, bueno, todos sabemos que la obesidad es un problema de salud pública a nivel mundial. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición han evidenciado a lo largo de los años el incremento paulatino de sobrepeso y obesidad en el grupo de niños de 5 a 11 años, lo cual pone y manifiesta una preocupación grave, dado que si estos niños persisten con el incremento de su índice de masa corporal, a la etapa adulta van a llegar con serias y severas comorbilidades asociadas a obesidad, generando un problema grave financiero para los sistemas nacionales de salud, por todas las complicaciones clínicas que pueden tener. Diversos son los factores que se encuentran asociados a la obesidad. Muestro nada más algunos, principalmente un ambiente obesogénico, sedentarismo, una alimentación rica en azúcares, hidratos de carbono simples, grasas saturadas. El factor genético indiscutiblemente siempre lo vamos a tener ahí, y un elemento que ya mis compañeros previos expositores han presentado, que es la microbiota intestinal. La microbiota pues ha tomado mucho interés, como ya mencionó el doctor Miguel Cruz, o sea, es un tema relevante que ha tomado mucha importancia hace algunos años, y está integrada principalmente por diversos elementos como son bacterias, virus, hongos, arqueas. La microbiota es dinámica a lo largo de la vida de un individuo. Diversos filos bacterianos pueden estar representados en cada una de estas etapas que nosotros cruzamos, generando un proceso de salud o de enfermedad. Bueno, como mencionaba el doctor Miguel Cruz, recientemente nosotros publicamos en este año un trabajo donde caracterizamos la microbiota intestinal de niños de la Ciudad de México. A través de un análisis de porcentajes de similaridad, nosotros encontramos 107 géneros y 247 especies de estos niños, en estos niños. Los taxas bacterianos que contribuyeron principalmente a la diversidad beta para las diferencias de estos géneros y especies en estos grupos fueron principalmente para género Eubacterium y Fecalibacterium, representados principalmente en el grupo de sobrepeso-obesidad. Para el caso de especies nos encontramos algunas especies de Eubacterium y Fecalibacterium prausniaci, identificado o representado en abundancias en el grupo de sobrepeso y obesidad. Y aquí tenemos a bacteroides uniformes con una mayor abundancia en el grupo de peso normal. Adicionalmente, lo que nosotros buscamos también fue encontrar asociaciones con algunos parámetros metabólicos. Entonces, a través de modelos lineales de asociación multivariada, ajustados por edad y sexo, nosotros encontramos grupos bien definidos asociados negativamente con glucosa, triglicéridos, colesterol e índice de cintura-cadera. Estas bacterias correspondieron a Victivalis badensis, Mitsuchela multacida y Clostridium. En contraste, Klebsiella varicola y algunas otras especies de Citobacter young fueron asociadas positivamente. Y aquí quiero hacer un paréntesis breve, dada la importancia que tiene este simposio y la importancia médica que puede tener. Nosotros estamos encontrando y estamos reportando aquí la presencia de Klebsiella varicola. Klebsiella varicola fue una bacteria identificada inicialmente en plantas y que actualmente está colonizando el intestino de ciertos individuos, ¿no? Y la importancia clínica radica en que se han identificado plásmidos que contienen genes de resistencias antimicrobianos y que seguramente en unos años será de importancia clínica muy relevante dado los probables brotes que pueda tener esta bacteria. Adicionalmente, identificamos dentro de la genómica de estas bacterias algunos factores de virulencia. Lo que muestro básicamente son la categoría que nosotros encontramos de factores de virulencia, que fueron exotoxinas, efectores de los sistemas de secreción, adherencia,
modulación inmune, factores metabólicos y nutricionales. Básicamente, elementos de las 5 categorías fueron asociadas positivamente con triglicéridos, lo cual sugiere que tanto estas bacterias como sus elementos que contienen podrían estar generando una alteración en la homeostasis metabólica de estos individuos. Varios trabajos y varios grupos han identificado a caracterizar la microbiota en estado de salud y en estado de enfermedad. Sin embargo, hay muy pocos trabajos que se han realizado acerca de la asociación de las abundancias bacterianas, sus metabolitos, con factores propios del huésped. Uno de los factores que a nosotros nos interesa evaluar del hospedador viene siendo mecanismos epigenéticos. Y dentro de los mecanismos epigenéticos, uno de los más conocidos viene siendo la metilación del ADN. La metilación del ADN es la adición covalente de un grupo metilo en el carbono 5 de la citosina en la secuencia del dinucleótido 5' CpG3'. Y básicamente es importante porque modula la expresión de diversos genes a través de la inhibición de desacetilasas de histonas y de metiltransferasas del DNA. Principalmente la metilación se le ha dado mucha importancia y mucha relevancia en años previos, dado que citocinas metiladas en factores de transcripción en sitios promotores lo que van a hacer es inhibir la unión de factores de transcripción y con ello van a evitar la transcripción de estos genes. Dentro de los elementos que principalmente se metilan, adicional a los dinucleótidos CpG, son principalmente estos cuerpos denominados islas CpG, que son pequeñas regiones del genoma de 1 a 2 kilobases enriquecidas con este dinucleótido. Y bueno, estas generalmente se encuentran asociadas a promotores, pero también se pueden encontrar en algunas otras regiones cromosomales. Adicionalmente, como ya he mencionado, se encuentran muy cercanos a sitios de inicio de la transcripción, regulando el mecanismo de expresión de los genes. Principalmente lo que nosotros evaluamos en este proyecto que les presentaré viene siendo la metilación en el dinucleótido CpG. Sin embargo, también nosotros obtuvimos datos para metilación en el contexto CHH, que viene siendo una metilación muy poco frecuente que se da principalmente en células madres. Entonces, también tenemos datos de metilación de las citocinas, seguido de una adenina, una timina o una guanina. El otro contexto que también tenemos datos es la metilación en citosina, seguido de una adenina, timina o guanina y seguido de una guanina. En el trabajo, los resultados que les voy a mostrar básicamente están enfocados en la identificación de metilación en este contexto CpG. Para lo cual se ha generado una nomenclatura, ha sido reportada ya esta nomenclatura, en el cual, tomando en consideración las islas CpG localizadas en el promotor, 2 kilobases río arriba o río abajo, se ha denominado costas, de 2 a 4 kilobases dentro de las secuencias genómicas, plataformas, y más allá de estas 4 kilobases se le ha denominado mar abierto. Y son así como evaluamos los procesos de metilación. Bueno, la pregunta que nosotros nos generamos para abordar estos datos que les presentaré a continuación fue si los niveles de metilación del ADN de niños en grupos de 6 a 12 años se encuentran asociados a la microbiota intestinal en obesidad infantil. Para lo cual nosotros contamos con un biobanco de biológicos que contiene suero, heces y DNA extraído de células mononucleares de sangre periférica. Este biobanco de biológicos fue generado en colaboración en un proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo representante fue el doctor Miguel Cruz, y del Instituto Nacional de Salud Pública, cuya representante fue la doctora Ana Burguete. Después de aplicar los diferentes criterios de exclusión y de inclusión, nosotros nos quedamos con 1.119 muestras, de las cuales a través de una selección aleatoria simple identificamos 43 muestras para este estudio. Les voy a mostrar en esta sesión los datos que tenemos para 28 muestras que ya tenemos identificados, diversas, tanto abundancias como datos de regiones diferencialmente metiladas. El proyecto está enfocado en identificar las abundancias relativas de ciertas bacterias
obtenido a través de las heces de estos niños, de estos participantes, y la determinación de las abundancias fueron determinadas a través de PCR en tiempo real. Por el otro lado, tenemos la búsqueda de estas regiones diferencialmente metiladas en este grupo, en el DNA de este grupo de niños, tanto de peso normal como con sobrepeso, obesidad. Entonces, lo que nosotros tenemos, realizamos un ensayo de secuenciación específico que ha desarrollado Agilent para identificar regiones diferencialmente metiladas. Se generaron las genotecas, las cuales fueron tratadas con bisulfito de sodio y secuenciadas a través de la estrategia de shotgun. Obtenidas las secuencias, realizamos el control de calidad, quitando bases de mala calidad y adaptadores, secuencias de adaptadores. Utilizamos el programa Bismarck para identificar citocinas metiladas, el cual es requiere forzosamente datos de secuenciación de DNA que haya sido tratado con bisulfito de sodio, que es como evidenciamos aquellas citocinas que son metiladas o no. Las regiones diferencialmente metiladas en estos cromosomas fueron identificados a través de diversas paqueterías de R, como BISEC y DMRSEC. ANOTAT las utilizamos para la anotación genómica y genes diferencialmente metilados. Y con esta información, entonces, con la abundancia relativa y con los genes diferencialmente metilados, realizamos asociaciones utilizando DMRSEC. Bueno, lo que les muestro a continuación, entonces, viene siendo la tabla descriptiva de características antropométricas y bioquímicas de la población de estudio. Se generaron dos grupos, de acuerdo al grado de adiposidad, en el grupo de peso normal y el grupo de sobrepeso obesidad, y encontramos que la media para peso, talla, índice de cintura-cadera, glucosa y triglicéridos fue mayor en el grupo de sobrepeso obesidad, lo cual pues de alguna manera ha sido reportado en diferentes estudios. Posteriormente, lo que hicimos entonces fue identificar la cobertura de alineamiento de lecturas metiladas por cromosoma. Lo que muestro aquí es cada una de estas líneas corresponde a cada uno de los participantes que tenemos la información del DNA que tenemos secuenciada e identificada de las regiones diferencialmente metiladas de los participantes, y aquí tenemos estas líneas que corresponden a cada uno de ellos. Entonces, los cromosomas que presentaron mayor cobertura de alineamiento fueron el cromosoma 17 y el cromosoma 19. Y ha sido reportado ya, de hecho, que el cromosoma 19 toma importancia dado que se ha encontrado principalmente muchas regiones diferencialmente metiladas en algunos tipos de cáncer. Bueno, habíamos mencionado entonces que utilizamos un poco de la paquetería de R, estos programas, los cuales con la información obtenida plasmamos este gráfico que de alguna manera nos ejemplifica rápidamente cómo se encuentran los grupos estudiados. Entonces, en color azul lo que quiero mostrar viene siendo la agrupación de algunos participantes con peso normal que claramente se diferencian del grupo de participantes con sobrepeso obesidad en color rosa. Esta región corresponde a una isla CpG, cada una de estas rayitas corresponde a un dinucleótido CpG que ha sido metilado. Para este caso, lo que nosotros encontramos fue una metilación en uno de los exones de la fosfatasa DUSP22. Bien, realizando modelos de regresión de mínimos cuadrados generalizados y 1000 permutaciones, encontramos 408 regiones diferencialmente metiladas y estadísticamente significativas, de las cuales 91% fue hipermetilado y 8% hipometilado. Esto correspondió a 453 genes hipermetilados y 31 hipometilados. Las regiones cromosómicas que principalmente presentaron estas diferencias en metilación fueron intrones, exones, islas CpG en algunas regiones cromosómicas y promotores. Bien, entonces lo que nosotros buscamos es la asociación de estas abundancias, de estas regiones diferencialmente metiladas. Entonces, lo que muestro a continuación viene siendo la identificación de genes hipermetilados en este grupo analizado. Genes hipermetilados CDHHC14, SIM2, PEG3, que han sido reportados en otros trabajos,
genes hipometilados, PTPRN2, también que ha sido reportado en otros trabajos. Al utilizar Metascape, nosotros encontramos, y utilizar estos genes hiper e hipometilados, nosotros encontramos 20 vías asociadas a estos genes hipermetilados y 9 vías para genes hipometilados. Esto lo utilizamos tomando un punto de corte de una probabilidad de 0.05 y que al menos 3 de estos genes que habíamos encontrado hiper o hipometilados estuvieran en la vía. Entonces, para las vías hipermetiladas encontramos principalmente representados aquellas de adherencia celular. Para el caso de genes de vías hipometiladas, activación de linfocitos, lo cual pues obviamente marca la importancia que tiene la microbiota intestinal en la regulación de la respuesta inmune. Estos datos, de alguna manera, lo que nos sugieren es las constantes señales que se están dando en el intestino para que haya una pérdida de uniones estrechas que están permitiendo el paso de lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas hacia torrente circulatorio, promoviendo un estado proinflamatorio de bajo grado. Adicionalmente, la ubiquitinación de proteínas, la disminución de la ubiquitina promueve un incremento de TNF-alfa, también conociéndola que es una citocina proinflamatoria. Entonces, ahí tenemos esta característica clave de disbiosis y de sobrepeso y obesidad relacionada con un estado proinflamatorio de bajo grado. Nosotros seleccionamos 4 bacterias de las que hemos estado trabajando dentro del grupo, que han sido asociadas en algunos otros trabajos y por otros grupos también con sobrepeso, obesidad o con alguna característica metabólica. Encontramos, por ejemplo, ha sido reportado que Akkermansia mucinífera se encuentra correlacionada negativamente con sobrepeso, obesidad, entonces esa sería una bacteria protectora. Bifidobacterium longum es una abundancia relativa alta en niños, disminuye el índice de riesgo cardiometabólico y se encuentra asociada con una disminución en los niveles de glucosa. Staphylococcus aureus ha sido asociado positivamente con una circunferencia de cintura-cadera, triglicéridos y LDL. Bilophila basboria, en conjunto con una dieta alta en grasas, promueve inflamación intestinal. Entonces, esto no es diferente de lo que han presentado mis compañeros. Todos los caminos llevan a Roma. Entonces, géneros y algunas especies están apareciendo de manera repetitiva en diferentes patologías, pero que están ahí, ¿no? Y que están evidenciando el potencial riesgo que tienen hacia la parte clínica. Bien, entonces nosotros evaluamos, identificamos, caracterizamos la abundancia relativa de estas bacterias y encontramos que agrupados los participantes por grado de adiposidad, encontramos una mayor abundancia relativa de Staphylococcus aureus en el grupo de sobrepeso obesidad y para Akkermansia mucinífera encontramos una mayor abundancia en el grupo de normopeso, lo cual pues básicamente refuerza nuevamente las evidencias que se tienen de que Akkermansia es una bacteria protectora y Staphylococcus aureus es una bacteria asociada con riesgo cardiometabólico y algunas otras patologías asociadas a obesidad. No encontramos una asociación entre los grupos para Bilophila basboria o Bifidobacterium longum, por lo cual los siguientes datos que les muestre solamente serán relacionados con Staphylococcus aureus y con Akkermansia mucinífera. Estratificamos la abundancia de Staphylococcus aureus y de Akkermansia mucinífera a partir de la mediana, entonces por abajo de la mediana de la abundancia relativa se consideró como baja y por arriba de la mediana se consideró como alta. Y lo mismo fue para el caso de Akkermansia mucinífera. Lo que encontramos fue que la media de triglicéridos y de glucosa fueron principalmente mayores en abundancia relativa alta de Staphylococcus aureus, nuevamente resaltando la evidencia de esta bacteria en estos procesos. Akkermansia mucinífera fue la media del índice de masa corporal fue mayor principalmente en el grupo de abundancia relativa baja de Akkermansia mucinífera y para el caso de HDL, la media de HDL fue mayor en el grupo de la abundancia relativa alta. Entonces, todos estos datos como que van coincidiendo en el papel que tienen ambas bacterias en el proceso de salud y enfermedad.
Bueno, al buscar esas asociaciones para encontrar si estas bacterias potencialmente podrían tener un papel a través tal vez de la generación de metabolitos, a través de algunas otras vías directas o indirectas, nosotros tratamos de encontrar una asociación con regiones que fueran diferencialmente metiladas que ya habíamos obtenido. Entonces, a partir de modelos de regresión de mínimos cuadrados generalizados y mil permutaciones, encontramos, para el caso de una abundancia relativa alta de Staphylococcus aureus, 195 regiones diferencialmente metiladas, que corresponde a un 7% de regiones hipermetiladas y un 92 hipometiladas. Los genes hipermetilados que se encuentran en estas regiones fueron 13 y para hipometiladas fueron 207. Para el caso de Akkermansia, se encontraron 75 regiones y los porcentajes de 52 y 48% respectivamente para regiones hipermetiladas e hipometiladas. Los genes que se encuentran en estas regiones, para regiones hipermetiladas fueron 44 y para hipometiladas fueron 41. Debido a que se encontraron muy pocos genes hipermetilados asociados a Staphylococcus aureus, no fue factible identificar en qué vías se encuentran asociados estos genes. Entonces, lo que nosotros encontramos, realizamos nuevamente a través del uso de Metascape, identificamos qué vías podrían estar siendo involucradas con estos genes, con los genes que fueron hipermetilados o hipometilados por Staphylococcus aureus de acuerdo a los análisis que realizamos. Encontramos principalmente degradación de colágeno para el caso de Staphylococcus aureus, regulación del receptor de estrógeno. Para Akkermansia mucinífila encontramos mayor cantidad de vías, 7 para genes hipermetilados y 4 vías para genes hipometilados. Y bueno, esta información, ¿cómo se traduce? Básicamente en que bacterias promotoras de obesidad, algunas otras estarán aquí, para el caso de Staphylococcus aureus, a través de la regulación de ciertos elementos que son importantes para la remodelación de la cromatina, que puede modular la metilación del ADN, vía de degradación de colágeno y algunas otras vías de metabolismo de aminoácidos también se encontraron representadas y que podrían tener una importancia en obesidad adicional a todas las vías de aminoácidos que ya han sido descritas. Para Akkermansia mucinífila nos encontramos varios genes que se encuentran asociados, que fueron hiper o hipometilados y que varios de ellos se encuentran asociados con un incremento con una asociación positiva del índice de masa corporal o el desarrollo de comorbilidades asociadas a obesidad, adipogénesis o algunas otras efectos. Bueno, quiero terminar mi participación con las siguientes conclusiones. Los niños con sobrepeso o obesidad presentaron niveles más elevados de glucosa, triglicéridos comparados con los niños con normopeso. 484 genes fueron diferencialmente metilados asociados a vías de interacción de células y activación de linfocitos. La abundancia relativa de Staphylococcus aureus fue significativamente mayor en niños con sobrepeso o obesidad y presentaron una disminución en los niveles de metilación en la presencia de una abundancia relativa alta de esta bacteria. Akkermansia mucinífila fue significativamente mayor en niños con normopeso. Se identificaron diferencias en los patrones de metilación del ADN dependiendo de la abundancia relativa de taxas de la microbiota intestinal relacionadas con obesidad, específicamente Staphylococcus aureus y Akkermansia mucinífila. Y pues quiero agradecer en el Instituto Nacional de Salud Pública, parte del trabajo que acabo de presentar fue de estudiante de doctorado, Sofía Morga Garrido, que como bien mencionó el doctor Miguel Cruz, se graduó el año pasado y actualmente se encuentra haciendo su estancia postdoctoral en la Universidad de Pensilvania. Los datos de metilación fueron realizados, es el trabajo de tesis de maestría de Andrea Peñalosa Cabrera y también quiero agradecer a Oscar Vázquez Torres y a Liz Uriostegui Alejo, que de manera directa o indirecta están asociados también y participando en este proyecto. Todo mi reconocimiento a la doctora Ana Bourguet por el grupo que hemos conformado en el Instituto Nacional de Salud Pública, al grupo de trabajo, la doctora Cintia Díaz Benítez, doctora Citlali Orbe Orihuela, el maestro Juan Carlos Ayala García y la maestra Margarita Baena Román.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en el siglo XXI, pues mi agradecimiento también para el doctor Miguel Cruz y el doctor Miguel Alexander por todo el apoyo que nos han dado para la discusión de resultados y para toda la logística y trabajo que hemos tenido como equipo. Indiscutiblemente para la doctora Carolina González y el doctor Francisco Javier Gaitán, que se encuentran presentes en la sala y que nos han apoyado con toda la parte de secuenciación e identificación de regiones diferencialmente metiladas, y finalmente al Instituto de Biotecnología, a la maestra Verónica Jiménez Jacinto y al ingeniero Jerome Berleyen, que nos han dado todo el apoyo en su clúster para poder trabajar todos los análisis bioinformáticos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo Lagunas. Como verán, es un tema muy complejo y la pregunta es ¿quién gobierna a quién? ¿Cómo está esa interacción entre la microbiota y el ser humano? Y todos estos aspectos que se están vislumbrando nos hace cada vez más complejo el tema